Como habíamos anunciado, nos acompaña el brillante politólogo Daniel Pou, que se lo disputan todos los programas, principalmente en momentos políticos como el que vive y vivió y va a vivir la República Dominicana. Unas primarias y después elecciones. Encantado de tenerte, Daniel, de nuevo en el programa. Bueno, igual de mi parte, me siento un privilegiado aquí. No, Gracias. soy yo que tengo que luchar con muchísimos programas que te inviten. Entonces, En turno. en turno. Eh, Daniel, ¿cómo tú ves el panorama de las primarias, especialmente en el caso del PLD? Porque el panorama en el PRM, yo creo que lo veo claro, aunque Hipólito dice que él gana 70-30, pero en el caso del PLD, con tantos precandidatos y con un precandidato que se dice que ya de antemano es el Delfín. Tenemos delfines Sí, también sí. en la fauna, Sí. en la fauna política. Bueno, mira, en la actual coyuntura se han producido varios golpes de timón y eso indiscutiblemente que le ha dado un giro que nos coloca en un proceso que no termina no acaba de tomar, podríamos decir, una silueta definida de hacia dónde va esto. Y cuando hablo de golpes de timón, hablo primero por la disposición del señor presidente de la República de no procurar la reforma constitucional para el habilitarse para un nuevo periodo. Eso indiscutiblemente es la situación que más ha impactado en términos de lo que es toda la correlación de fuerzas a nivel no tan solo del PLD, sino incluso de los demás partidos. Porque eso de alguna manera transmite un mensaje en torno a cuáles podrían ser los puntos, los focos de la contienda. Y por el otro lado, el Tribunal Constitucional acaba de resolver de que elimina totalmente el voto. Yo iba ahí con eso aparte, porque es un tema el que voto de amerita. arrastre. Que amerita. Eso, sí. Sí, pero esto va a tener incidencia incluso a nivel de la escogencia dentro del PLD del candidato presidencial. Mientras tanto, estamos en el filo de la navaja, con el tema de la reunión del Comité Central, que yo creo que no es necesario que haya muchas expectativas. Creo que serán aprobados todos los precandidatos y todo el mundo sabe de todos esos precandidatos por el momento quién encabeza la preferencia dentro del electorado. Yo te he visto escribiendo en Twitter, tú punchando a los mercadólogos, Sí, de sí. que piensan que se puede construir una candidatura en 2 meses, que se puede construir un liderazgo. Sí, sí, mira, aquí hay una confusión bastante acentuada, y es que la gente confunde liderazgo con dirigencia. Y en definitiva, si en el PLD hay liderazgo, está dividido entre dos personas, Leonel Fernández y Danilo Medina. Todos los demás, pues, podrían ser embriones de líderes, aunque hay algunos que ya tienen mucha trayectoria en la política y no logran convertirse en líderes. El embrión no se convirtió en mariposa. No se convirtió en mariposa. Y entonces se quedará como crisálida andando por los troncos de los árboles, porque no podrá volar. Y eso en definitiva. Pero en el PLD la situación es muy preocupante. Y yo he estado evaluando lo que sucede en el PLD y he llegado a la conclusión de que en el PLD puede haber una salida que le favorezca a Danilo Medina, una salida que le favorezca a Leonel Fernández, pero esas salidas necesariamente no van a favorecer al Partido de la Liberación Dominicana. El Partido de la Liberación Dominicana se encuentra en el tránsito de una coyuntura que requiere ciertos ajustes y ciertas definiciones. Y ¿Tú crees que no habría un acuerdo al final del camino entre ambos? es posible, es posible.
pero ese acuerdo no sería más que un acuerdo para prolongar una agonía. Está buena esa. Definitivamente. Primero porque tenemos una crisis sistémica. Toda esta situación que se plantea, la incapacidad de los partidos de renovar el liderazgo. O sea, no solamente una crisis del PLD, una crisis general Hay una crisis, pero Ramón y yo hemos hablado mucho sobre este tema y digo que aquí la clase política ha intentado prolongarle demasiado la vida a un sistema político agónico, agotado, que lo primero que ha hecho ha sido sacrificar el ejercicio de la democracia dentro de lo que es la actividad política y sobre todo dentro de la actividad política partidaria. Y por qué no decir, la visión que se tiene desde la política de la sociedad es una visión eminentemente utilitarista. El ciudadano solamente es importante cada 4 años para refrendar una elección, pero luego el ciudadano no tiene participación de los procesos de toma de decisiones del Estado, ni de construcción de políticas públicas. No. Entonces, todo eso ha ido produciendo un agotamiento y hoy en día los militantes políticos han sido, vuelvo y lo reitero, no me canso de repetirlo, han sido sustituidos por los inversionistas políticos. Entonces, los rentistas. Sí, los rentistas. Entonces tú te das cuenta que hay individuos que quieren ser candidatos a determinadas posiciones electivas y los pobres ni siquiera comprenden cuál es la intríngulis de la política moderna, no tienen una visión refrescante, realmente transmiten un desgaste natimuerto de lo que es el ejercicio de la política y sobre todo son personas que no tienen reales puentes con la ciudadanía. Pueden haber tenido gestiones ponderables dentro de la administración pública, pero entre la administración pública y el liderazgo para una presidencia de la República son dos. Hay algunos que además tienen entonces una mala administración pública. Entre otras. No, hay algunos vinculados a la corrupción. Claro, hay algunos con máculas. Se le han endilgado acciones de peculado. Ellos ni siquiera se han preocupado de hacer las aclaraciones pertinentes. Que yo creo que una persona, cuando tú miras Europa, tú te das cuenta, una persona acusada de haber cometido una acción de peculado o de haber omitido la denuncia ante una acción de peculado, en otras latitudes ya obliga a cualquier político a retirarse. Pero aquí no, aquí seguimos tan campantes como Johnny Walker, y me excusan la promoción, y seguimos adelante porque aquí todo el mundo está libre de pecado. Porque justamente es una visión del poder. Tenemos en el imaginario, el liderazgo político dominicano entiende que las cuotas de poder deben estar por encima, y no tan solo que deben estar por encima, deben subsumir los principios del Estado social y democrático de derecho. Entonces, realmente no logramos superar esa impronta. Y yo veo el PLD muy empecinado y te da una sensación como de déjà vu, de seguir recurriendo a esquemas que ya son esquemas desgastados, que la gente no los asimila. Y una cosa que no se da cuenta la élite política dominicana de todos los partidos, y es que ya la población tiene niveles de desencanto sobre los políticos y sobre los partidos, que hay encuestas que sitúan la no preferencia del ciudadano ni por los partidos ni por los dirigentes, la sitúan entre 38 y hasta 47%. Wow, y ese es el partido mayoritario hoy en día. Cuando se han hecho las encuestas, ese es el partido mayoritario, el partido del ciudadano que no se siente complacido ni con las ofertas ni con las pocas. Y que marcaría una diferencia en el proceso electoral, bueno, en el resultado. Hay gente que está apostando a que esa gente a último momento vota. Sí, esa gente a último momento vota, pero esa gente a último momento vota cuando puede convertir su voto en un voto castigo. Y lo traumático del voto castigo es que no se elige lo mejor, sino lo menos malo.
ni siquiera eso, Ramón, ni siquiera los menos malos. Se elige un castigador, un verdugo para que... Bueno, si tú estás pensando en una opción tipo la de Sudamérica. Sí, o sea... Una mala opción porque mejor vamos a hacer un voto de castigo y vamos a coger lo que sea, no pensando en lo que realmente le conviene al país. Sobre todo, en el voto castigo se elige la figura que representa el mayor ataque, la mayor ofensiva. Pero aquí en el país no existe una figura de ese tipo, ¿o sí? Sí, sí. Bueno, lo que pasa está que una cosa es una figura antisistema y otra cosa es como sucedió, por ejemplo, en Francia, una figura antisistema que resultó ser más sistémica que el propio que sus predecesores. Pero aquí lo que tenemos es una figura que sea capaz de ejercer un cierto nivel de venganza social. Oye, es en términos de venganza que lo estamos pensando. No lo estamos pensando en términos de una figura que pueda romper con los esquemas del establishment, no. Porque en eso la sociedad dominicana está bastante conservadora. Pero sí que pueda ejercer niveles de venganza sobre un partido o sobre un candidato que no resulte de su agrado. Entonces, en este escenario, la trayectoria de aquí al 2020 es muy incierta. Que Hipólito diga que él tiene la mayoría en el PRM, si realmente Hipólito tiene la mayoría en el PRM y puede doblarle el pulso a Luis Abinader, el partido oficial debe estar muy feliz. Sí. Y podrá darse el lujo de elegir entre los delfines, quizás hasta el menos calificado. Sí. Pero en definitiva, por otro lado, hay una idea con relación a lo que tú me tomaste de mi Twitter, de que hay gente apostando al marketing político, creyendo que se pueden construir liderazgos de laboratorio. ¿Y los liderazgos toman cuánto más o menos, en términos reales? O sea, 10, 15 años, un liderazgo, un trabajo fuerte. Un liderazgo no te toma más de... Menos. No te toma menos de 10 años. Exacto. Un liderazgo para construirse y tiene que tener una trayectoria. No un buen ejercicio desde el Estado. Ojo, son cosas diferentes. Trayectoria que trabajo con la gente, arraigo. Propositivo, una persona con iniciativa. Incluso los líderes por lo general no son dentro de un mismo partido aquellos que apoyan los gobiernos de su partido, sino que critican de una manera positiva los gobiernos. Y cuando digo positivo, estoy hablando del líder que propone, del líder que busca salidas, que toma al ciudadano en cuenta. Y dentro del PLD, ese liderazgo, producto de una serie de circunstancias que no quiero analizar aquí, no se le permitió surgir. Sencillamente porque las estructuras del PLD, sobre todo en la cúpula, son estructuras muy cerradas y que impiden la movilidad social dentro del partido. Claro. A estas alturas todavía tú no te atreves a hacer un pronóstico de lo que va a ocurrir el 6 de octubre en el PLD. No me atrevo a hacer un pronóstico, pero los números están ahí. Hasta ahora quien tiene la mayoría dentro del PLD de los que piensan terciar para la presidencia de la República es Leonel Fernández. Si para revertir esto tendría que suceder algo muy poco corriente, muy poco común, porque todo el mundo sabe que aparte de la prestancia, por ejemplo, que pueda tener Francisco Domínguez Brito, que es una figura con mucho nivel de aceptación y muy potable, pues los demás pues todavía están acompañados de un interrogante de si realmente tienen posibilidad. Claro. Con tu permiso, interesantísimo Daniel Pou, nos vamos a una pausa comercial muy breve y volvemos en pocos minutos porque ahora es que nos faltan temas con Daniel Pou. Amigos de Propuesta Semanal, continuamos conversando con el licenciado Daniel Pou. Daniel, vamos a hablar del tema de la semana, la sentencia del Tribunal Constitucional. Eliminar el voto de arrastre. ¿Te parece favorable para la democracia, para los partidos políticos, para los
candidatos? Sí, yo creo que con esta decisión el Tribunal Constitucional no tan solo está enmendando una práctica anticonstitucional, creo que también le está dando un envión a la democracia dominicana. Esta es una de las sentencias más trascendentes, de las decisiones más trascendentes que ha tenido el Tribunal Constitucional, porque no es tan solo el tema de administración con relación a lo que se refiere a las elecciones, es la esencia misma de asumir e interpretar la voluntad del votante. No podemos estar lanzando al Congreso gente que llegue por rebote. Sí. Un senador porque tuvo 2 o 3 diputados que lo catapultaron, pero justamente el senador en su persona, en su designación, es quien integra el resumen de la voluntad del elector en esa provincia. O sea, el senador es el consomé, lo otro es el caldo, para decirlo en términos culinarios. Sí. ¿Y quién más que el senador requiere un método fundamentalmente democrático para ser electo? Por eso tú ves aquí que hay senadores que son neurovegetativos y que se han aprovechado de tener un buen equipo de diputados que no siempre son los mismos, sino ellos se encargan incluso de hacer que el partido coloque en las mejores posiciones a aquellos diputados que le pueden sumar votos. Entonces, ahora no. Ahora yo creo que cada uno va a tener que hacer su trabajo. No, y está la ventaja de que tú podrás votar por un diputado de un partido y un senador de otro. Eso es fundamental. Por eso es que con esta decisión del Tribunal Constitucional se alcanza uno de los puntos más democráticamente, más plenos que se puede haber decidido e implementado para elegir el Congreso Nacional. ¿Saben una cosa? Una de lo que me gusta de esto es que tú verás en el Congreso una heterogeneidad de representación que de otra manera no la podríamos tener. No, y quizás podría darse el caso de una Cámara dominada por un partido y otra dominada por otra. Que no se dé este absolutismo. Sí, o una Cámara con una distribución tan simétrica que los partidos van a tener, primero que sincerarse frente al ciudadano, y van a tener que hacer acuerdos entre ellos, y eso le confiere otro perfil, otra calidad, otro matiz a la actividad y realmente política. Para los candidatos que sí tienen la posibilidad o sea, los que sí realmente tienen los votos, lo favorece. Sí. Va obviamente en detrimento de los que. Claro. Pero sobre todo al Senado de la República le conviene porque va a elevar la calidad de los senadores. Esto es casi seguro. Los partidos van a tener que buscar buenos candidatos. Buenos candidatos. Y justamente se va a elevar el debate. Pero uno de los problemas que tienen los partidos en este momento es que apostaron tanto a que el mismo senador se repitiera cada 4 años, que dejaron rumiar en el césped al ganado y no se dieron cuenta que había que ejercitarlo. Ahora los partidos van a tener que hacerse un planteamiento de mucha importancia al momento de elegir a los candidatos, a senadores y a diputados de las diferentes demarcaciones. Vamos a pasar a otro tema siempre que es importante contigo, el de la seguridad. Pero más que el de la seguridad, el escándalo que se ha vivido, donde hemos descubierto que la Dirección de Drogas planta droga, siembra droga. ¿Lo hemos descubierto? Sí, porque parece que lo hemos salió a la luz. Salió a la luz con este caso de Villa Vázquez. Bueno, este caso lo que pasa está que tiene un elemento de constatación, que es un video. Si no el barbero estuviera preso. Si no el barbero estuviera preso, como una cantidad de jóvenes que dicen que pasan el 100, que en esa zona fueron apresados por
el equipo de la DNCD y la magistrada que representa el Ministerio Público, o que representaba, porque tengo entendido que ella renunció y Y después... trató de salir del país. Ella trató de salir del país el viernes, Sí. luego de renunciar. No lo logró. No lo logró. No Bueno. lo logró. Eso deja mucho que Pero, desear. Daniel, eso debe de quedar simplemente ya como algo anecdótico. Es decir, esto no implicaría en otro país que hay que revisar la DNCD, que hay que revisar la policía. Porque entonces, óyeme, lo que tenemos es delincuentes. Pero mira, como autoridad. Ramón Núñez, yo tengo más de 10 años consta. diciendo que la DNCD es una tumoración dentro del Estado como órgano. Como órgano. Primero porque tú no puedes tener una agencia que maneje un tipo criminal tan peligroso, con tanto poder, que mueve tantos recursos como el narcotráfico, y que no esté sometida a un proceso de supervisión, de transparencia, de rendición de cuentas, de escrutinio. La mayoría de los países donde impera la razón del Estado, y yo he estado en muchísimos países de Europa, de África, de Centro y Suramérica, los miembros de esas instituciones son gente que no pueden recibir de regalo ni siquiera, ¿qué te puedo decir? Un relojito de tercera categoría. Ni una caja de vino. Ni una Claro, caja de es vino, así, ni una es así. botella de whisky. Claro. Para no decirte en los países europeos, que donde yo Si tengo, lo hace sancionado, votado, o sea, donde yo retirado tengo del cargo. grandes amigos, ¿Qué son? directores de agencias de narcóticos, y esas personas llevan una serie de controles sobre su vida. Yo tengo un amigo, que uno de los sabuesos más grandes de Europa en temas de narcotráfico, estaba casado con una mujer de una ascendencia muy enriquecida, una familia de esas familias tradicionales de Europa con mucho dinero. Y cuando él tomó la herencia, porque él enviudó de ella, no tenían hijos, él le tocó toda la herencia de su esposa. Te puedo decir que le contaron hasta las podadoras de jardín que tenían y que iban para la herencia. Y un monitoreo constante para que eso no se fuera a conjugar. Junto con lo que es su trabajo y que pudieran decir que él... Con lo que es su trabajo. Claro. Bueno, él terminó y me escribió hace poco que él pidió su retiro ya porque el sometimiento a ese escrutinio era tan intenso. No tenía vida, porque No. si compraba una camisa ya estaban... No. Cuidado quién te ha invitado a almorzar a un restaurante y quién pagó la cuenta. Aquí que no hay controles internos. No, aquí aparecen de buenas a primeras coroneles que llegaron del campo los otros días. Y tienen ya torres... Con familia pobre y ya tienen apartamentos en torres de lujo. Sí. Señores, pero ¿cuántos funcionarios de la DNCD no han sido extraditados Sí. a Estados Unidos por comisión de delitos? Y no que lo extraditaron injustamente, ellos allá confesaron sus crímenes. Hay uno que lo intentaron defender de todas las maneras posibles y solamente lo encontró defensa en República Dominicana. Desde que llegó allá cantó como un ruiseñor, sencillamente para negociar una pena de 5 años. Lo que pasa está que aquí hay gente que se llega a creer tanto su verdad, producto de esa vida de manipulaciones y de falsedades, que ellos piensan que el resto de la población se lo debe de creer. Entonces, desde hace tiempo estoy diciendo, señores, la Dirección Nacional de Control de Drogas debe estar, es una agencia de política criminal, y el jefe de la política criminal es el Procurador General de la República. Y la DNCD debería estar bajo la égida, bajo la tutela de la Procuraduría General de la República. ¿Por qué? Porque tú no puedes tener un organismo como la DNCD, donde ellos mismos son los que se controlan,
Fíjate, a ver, comenzando hasta por el título, presidente de la DNCD. Sí, sí, no. O sea, eso sencillamente es una policía criminal. El tema de la droga, el tema de la droga en todas las partes del mundo civilizado está bajo la persecución de una policía de carácter criminal, y la policía de carácter criminal tiene que estar trabajando bajo la tutela del Ministerio Público. Eso de que, de acuerdo a la Constitución, todos los órganos del Estado deben estar bajo la tutela de un ministerio. Con la DNCD no se ha podido lograr, porque le doblan el brazo, le doblan el pulso, le tumban el pulso al presidente de la República. Esos son temas que en este país son tabúes. El otro tema, y aquí hay muchísima gente que ha intentado chantajear con los temas de la droga. Cuando se iban a comprar los tucanos, yo fui de los que dije que los tucanos no tenían razón de comprarse, pues, y di una serie de explicaciones técnicas. Ahora resulta que se resulta muy caro y quieren comprar otros aviones. Bueno, pues resulta que cuando se compraron los tucanos, ya los expertos de la región y de Estados Unidos habían dicho que ya el tráfico de drogas no era por avión, era por vía marítima o oculto dentro de embarques legales que se producen en el intercambio de comercio internacional. Entonces, ¿para qué se compra? Me acuerdo yo que porque tú estás apoyando al narcotráfico. Porque esas son las estupideces de nuestro país, que hay que soportarlo de personas que se dicen ser los decanos de la lucha contra el narcotráfico. Pero porque tienen sus contubernios con las Fuerzas Armadas y tienen 15 guardaespaldas en su casa que vienen de las Fuerzas Armadas. Claro. Por ese tipo de tonterías. Y entonces, el otro tema es que el tema del narcotráfico y el tema del microtráfico hay que ponerlo en manos de especialistas. Tenemos una DNCD que no funciona. Un DICRIN. Tenemos un DICAN que tampoco funciona, y tenemos un Consejo Nacional de Drogas, que yo no quiero hablar de eso, porque realmente eso es una ofensa realmente a las necesidades que hay hoy en día en torno al problema del consumo, la proliferación del consumo, las raíces sociales que han adquirido y que han cooptado para sí los operadores del microtráfico. Hoy en día los operadores del microtráfico en los barrios de nuestro país son la autoridad número uno. Sí. Ellos manejan la policía, ellos manejan la DNCD, ellos manejan hasta un sistema de asistencia social. O sea, y le están resolviendo temas al Estado, ojo, le están resolviendo temas al Estado. Han sacado a la mayoría de esos muchachos que salían a atracar, y hoy en día ellos son delivery de los puntos de droga, porque aquí hay un consumo social de cocaína y otras drogas. Muy alto. Pero que no son adictos, son personas que como tú y yo podemos ir un día de la semana a tomarnos un whisky, un vino a un restaurante. Son drogadictos sociales, casuales. Ellos son, no, se le llama consumidores sociales. Sociales, consumidores. Y son ejecutivos. Sí. Yo estuve haciendo entrevistas y uno de esos delivery me llegó a confesar que él puede facturar mensualmente 50,000 pesos, más los regalos que le hacen sus clientes. De delivery llevando. Y es un delivery. Es un delivery. Y el regalo que me hacen, me traen tenis de Estados Unidos. Cuando Una propinita o no sé qué. Propina de 1,000 pesos. Sí, claro. Porque me dice, no, ya yo tengo mi técnica. Cuando tú vas para un sitio de eso, tú no puedes andar con corte caliente. Yo me he visto como si fuera un empleado de esos que dan servicio. Un chofer o un guardaespaldas. Sí, me dice, yo me he visto así y paso desapercibido, porque son Claro. torres que uno tiene que ir a tocar, y hay un tipo que está ahí que te mira de arriba abajo. Entonces, no, que yo vengo a entregarle unos documentos y ando hasta con un portafolio en la mano. O sea, fíjate a ver a dónde ha llegado el tema. Porque la gente de los barrios de clase media y clase media alta, de los sectores, no se meten en los barrios a comprarla. Entonces ellos tienen sus delivery, que tienen el número del celular y lo llaman y Claro. pues le dicen, Qué locura. tráeme una libra de arroz, tráeme 2 libras. Y Claves, lo usan Qué claves. pena no tener más tiempo, Daniel, pero qué bueno es conversar contigo, porque uno pasa de la política
a temas como Claro. este que a uno le da grima. Ahora, el realmente. crimen organizado se está metiendo, oye la expresión que voy a utilizar, hasta el tuétano Hasta en la el tuétano. sociedad dominicana. Y es complicado. Pero estamos distraídos con manifestaciones superficiales y no nos damos cuenta que el crimen organizado ha decidido que República Dominicana será un enclave de ellos cada vez más, Importante. donde ellos tendrán mayor preponderancia. Bueno, muchísimas gracias, Gracias. Daniel Pou. Continuamos en Propuesta Semanal.